Estás escuchando los antiguos y abismales podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irat Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify. Un pacto con el diablo, de Bram Stoker. No hace muchos años, conocí a un muchacho de lo más inusual, crecido en el seno de una familia numerosa. Era un chico travieso, siempre dispuesto a cometer diabluras y un poco merecedor de confianza. Aunque sus padres le querían, siempre estaban en guardia ante cualquier nueva gamberrada que pudiera perpetrar. Una tarde sucedió que el muchacho pidió que se le permitiera irse a la cama a una hora en la que normalmente tanto él como sus hermanos y hermanas estaban tomando el té. Aquella era una circunstancia única que intrigó a los criados, quienes de inmediato consultaron la petición con la señora de la casa. La madre la rechazó con un movimiento de manos. Su hermana mayor, la algo chocha tía Julia, iba a visitarles aquella noche y desearía ver a todos los niños antes de que se acostasen. Pero dispuesto a no ser contrariado, el niño perseveró con su petición, gimoteando e incluso llorando abiertamente. Finalmente, se salió con la suya. Poco después, cuando ya empezaba a anochecer, el padre del muchacho estaba sentado en un estudio en la parte trasera de la casa, cuando de repente percibió una pequeña silueta moviéndose en el jardín. Mirando a través de la ventana, descubrió que la silueta pertenecía a su hijo en pijama. El padre contempló, algo intrigado, cómo el chico descendía los escalones del jardín y se acercaba corriendo a uno de los extremos del mismo, deteniéndose junto a unos arbustos. En la mano llevaba un tenedor. Tras algunos minutos, durante los cuales el padre no pudo ver lo que hacía su hijo escondido tras los arbustos, el chico reapareció y regresó a la casa sigilosamente, sintiendo una natural curiosidad por lo que hubiera podido estar haciendo el joven con un tenedor. Salió al jardín para verlo con sus propios ojos. Tras los arbustos, el hombre pudo descubrir un montón de tierra removida recientemente. Usando sus manos, empezó a investigar. Oculto a unos centímetros bajo tierra, encontró un sobre blanco y pequeño que evidentemente había sido enterrado por el niño. Levantándose y saliendo detrás de los arbustos para recibir algo más de luz, rasgó el sobre. En el interior había dos cosas: una cerilla de azufre y un trozo de papel escrito con la caligrafía infantil del chico. Mientras el hombre lo leía, sintió un escalofrío de incomodidad que recorría su cuerpo, y es que en el papel ponía: «Querido diablo, por favor, llévate a mi tía Julia». Bienvenidos a los antiguos y abismales podcast. Mi nombre es Irat Ramírez y en esta ocasión vamos a leer un relato llamado La cosa del otro milenio de Jesús de León. El relato con el que abrimos es una especie de continuación al podcast anterior y al tema de hace algunas semanas, el del diablo, donde leímos Abajo Satán de Clive Barker. Y bueno, continuando con el ciclo de monstruos ocultos, empezaremos con el relato La cosa del otro milenio y al final nos veremos para unos comentarios finales. La cosa del otro milenio de Jesús de León. Estaba yo intentando dormir, después de una noche loca y de una madrugada un tanto aparatosa, cuando escuché 3 solemnes golpes de albadón. «Me lleva la chingada», pensé, con lo que me cuesta agarrar el sueño. Legañoso, amodorrado, con un regusto de sangre seca en las encías, es decir, arrastrando la cobija, me dirigí a abrir. El portón rechinó, y lo que me vi terminó por dejarme insomne. Era uno de esos jovencitos hiperactivos, uno de esos dobles o clones de los predicadores por televisión y los anunciadores de infomerciales. Por un momento temí, horror de horrores,
que fuera un testigo de Jehová, pero no traía ni crucifijo, ni Biblia, ni nada por el estilo. Qué bien, pensé. Este joven porta un traje color platino, zapatos dorados que no tocan el piso y un casco con muchas lucecitas en la cabeza. Lo único que me pareció excesivo fue su enorme lunar, situado exactamente entre las cejas. Casi sin pensarlo, se lo toqué. ¡Hey! ¡No me piques el tercer ojo!, gritó. Tiene usted muy largas las uñas. Ah, disculpe, dije apenado. Es que yo... Luego pensé, ¿y por qué debo de darle explicaciones a un desconocido? Y en la puerta la puerta misma de mi casa. Un tanto molesto espeté. ¿Qué se le ofrece? El visitante recuperó su sonrisa y como si recitara dijo: ¿Sería usted tan amable de responderme unas cuantas preguntas? Bajé la cabeza, francamente consternado. Así es que, por esta sublime estupidez, por culpa de este pendejo estrafalario, había interrumpido a mi dormevela. Pensé mentirle a la madre, pero solo le dije ¡no! Y cerré de un portazo. Di media vuelta y casi me muero de un infarto. El tipo estaba ante mí nuevamente. ¿Cómo le había hecho para meterse? ¿Serían dos acaso? Reabrí entonces la puerta, ¿no? No había ya nadie afuera. Cerré, hundido en el estupor. Oiga, perdone mi atrevimiento, créame. Esta encuesta es muy importante para todos. ¿Todos? Toda la raza humana. ¿Acaso es usted ecologista? Oh, soy un viajero en el tiempo. ¿No le resulta obvio por mi atuendo? No me presuma, conozco a algunos que visten peor. Así que dígame de qué se trata, y ya, porque me está esperando el sueño. Mi maestro, AF6, me pidió un reportaje acerca del final del milenio, entrevistando a personas de diferentes épocas. ¿Sabía usted que la idea del final de los tiempos existe desde el comienzo de los tiempos y que tiene siempre que ver con la aparición de un invento importante? Ay, lo que me faltaba, pensé. Encima de soportar a mis propios discípulos, ahora resulta que un maestrito irresponsable me endilga a uno de los suyos para que yo resuelva los problemas que él no puede. Al grano, formúleme las preguntas, le apuré. ¿Cuál cree usted que es la característica básica de las invenciones que han cambiado la historia de la humanidad? Estamos acostumbrados al despliegue tecnológico, dije, pero los inventos más revolucionarios, los más perdurables, son la sencillez misma. Pienso en la rueda, por ejemplo. Ah, la rueda. Hace días visité su inventor, ¿sabe? No es muy brillante. A todas mis preguntas contestó "Ugh", y creo que ya no lo aguantan. Después del éxito de su invento, se volvió engreído y haragán. ¿No podría usted pensar en algo más moderno y más modesto también? Ah, de acuerdo, veamos. Esas tarjetitas de papel, adheribles y removibles. Post-it es su nombre, que nos ofrecen la enorme ventaja de escribir encima de ellas y no, por ejemplo, encima de las páginas de los libros y que después simplemente se despegan y se botan a la basura. O se despegan en otra parte. Imagínese antes, cuando no había más pegamento que el engrudo, cuando se escribía en el pergamino y trataba uno de borrar y todo aquello quedaba hecho un palimpsesto. Si bien los romanos escribían primero en tablillas de cera y posteriormente utilizaban el pergamino, ¿a poco cree usted que el esclavo al que le dictaban no se equivocaba? No sé, joven. Mis prolongados tedios me han acostumbrado a escribir de distintas maneras. Pluma de ganso, bolígrafo, Olivetti, procesador de palabras. A propósito, ¿qué opina usted del gran invento de este siglo, la computadora? Ah, se me ocurre que acabará por volverse anacrónica. Demasiadas complicaciones, aceleradas demandas de actualización, altos costos de adquisición, de mantenimiento, gastos de energía eléctrica y el colmo, actualmente el internet solo sirve para un buen número de muchachitos adinerados y ociosos, dispersos por todo el planeta, que se están transmitiendo un montón de reverendas pendejadas, letras de canciones obscenas, fotografías apócrifas, porno en CD, páginas referentes a sectas suicidas, partidos neonazis, programas de TV y cartoncillos. Los hilos del internet, más que de fibra óptica, parecen hechos de filamentos de babas. De pronto, mi visitante se sonrojó. Supuse que se sintió culpable. Deseando probar su susceptibilidad, proseguí. A merced de los caprichos de lo virtual,
¿De qué otros aditamentos tendremos que proveer a nuestra computadora? ¿Acaso convertida en una Love Doll de tamaño natural con rostro de pantalla líquida? ¿Cuál será el invento del siglo XXI? ¿Qué extirpará toda esa inútil complicación? ¿Cuál será ese objeto pequeño, práctico y barato que transformará radicalmente la vida de las generaciones venideras? Porque estamos llegando al final del milenio tan hastiados, tan indigestos de cosas fatuas, que lo único capaz de salvarnos de la locura de colectiva sería volver a lo elemental. ¿No espera algo así? Dígamelo. Lo siento, dijo el joven, pero me comprometí a no revelar absolutamente nada del futuro a los habitantes del pasado. Además, y por favor no se irrite, yo soy quien hace las preguntas. ¿De veras está usted convencido de que la tecnología no es sino una complicación inútil? Permítame ilustrarlo. Una vecina mía, muy beata, se enteró de que durante la última visita del Papa iba a poder comulgar por televisión. Cuando transmitieron la misa, ahí estaba ella, devota, arrodillada. En eso, que la imagen comienza a parpadear, a ponerse borrosa y a llenarse de rayitas. La pobre mujer se consternó. No sabía si llamar a un técnico en electrónica o a un exorcista. ¿Podría darme otros ejemplos? De acuerdo, mire. Yo he constatado que el centro comercial está tan cerca de la zona de tolerancia que es posible irse de putas hasta con el carrito. No solo la distancia es mínima, también lo es la diferencia. De ambos sale uno con la cartera vacía o sin cartera. O amanece un día con 3 dedos en una mano y 5 en la otra, como el hijo de Vicente Fernández. O descubre que el chupacabras devora cerebros de porcinos y entonces teme por la suerte de ciertos funcionarios culturales. ¿Y usted en esas circunstancias no teme por su suerte? Temo a la posibilidad de encontrarme a mí mismo, no por una introspección filosófica o espiritual, sino porque alguien me haya clonado o, aunque menos malo lo admito, soportar resignarme a un examen de ADN porque unas cuantas mujeres me confundan y me adjudiquen hijos e hijos. También temo a la posibilidad de oír perseguido por un montón de inspectores de Hacienda a bordo de escobas, creyendo que me dedico al ambulantaje, y encontrar sorprendido en los cajones de mi escritorio varios sellos de clausurado. Oh, políglotas, pensaron que un escritor itinerante necesariamente escribe sobre un table dance. Usted tiene la culpa por practicar pasatiempos tan obsoletos. ¿Acaso no sabe que después del año 2000 la literatura se convertirá en una realidad virtual y que usted está condenado a tener solo ciberlectores o cibercolegas y a escribir exclusivamente en código binario, a riesgo de que se borre la memoria del disco duro con todo y sus obras completas? ¿Acaso no sabe que terminará integrado a un juego de video llamado El Escritor Disidente, donde el jugador acumulará puntos por cada empleo burocrático o por cada alianza con el establishment que evite? ¿Y que no sabe que su esfuerzo es ocioso? Siempre le tocará el game over. Eso no lo sé. No soy yo el que viene del futuro. Además, ¿en qué quedamos? ¿No que no podía revelar nada del porvenir? ¿Cree que lo que destaco son pequeñeces finmelineras? Por supuesto que no. Piense en la comida reciclable, hecha de desechos orgánicos. La comida rápida derrotando la torta, el sope, el tlacoyo y hasta los tamales. Antes se presumía de alimentos adicionados con hierro. Hoy lo que se tiene es exceso de plomo. Y ahora resulta que la nobleza de sangre no significa que vengas de buena familia, sino que saliste bien en el examen de detección del SIDA. Y ante eso, ¿qué hacen los intelectuales? Veo a Ricardo Rocha entrevistado a Saramago, a Thalía zarandeando a Juan José Arriola. Me entero de que existe en México una casa para escritores extranjeros perseguidos por sus ideas. ¿Y los escritores mexicanos dónde se esconden? Lo dramático es, como dijera Monsi, que en México no haya una embajada de México. Por favor, no involucre temas con tantas referencias eruditas que no me traje mi microchip diccionario. ¿Podría no ser tan específico? Está bien. Sigamos con lo de la contaminación de los alimentos. Decía que todo eso nos está transformando de la raza de bronce en la raza de plomo, de la tribu de los chichimecas en simplemente la tribu de los imecas. Y para cuando se invente, si es que se inventa,
una vacuna contra el SIDA, lo más probable es que los seres humanos de cualquier sexo u orientación sexual seamos una aplastada minoría ante el imperio de los insectos, que habrán adquirido inteligencia después de las sucesivas metidas de pata en Chernobyl, Mururoa, Laguna Verde. La divisa Orwell será modificada y dirá: todo el que tenga menos de 6 patas es un enemigo. ¿Me equivoco, joven? Luego le platico. Prosiga. Algunos inventos son paradójicos. Por ejemplo, la sacarina, azúcar que no contiene calorías, aunque no reside en eso su verdadero carácter, sino en que, si bien no nos pone gordos, sí nos hace más tontos. Es decir, que si uno empezó a tomar sacarina cuando tenía el peso y la inteligencia del poeta José Lezama Lima, después de tomarla por un periodo prolongado, terminará con el peso y la inteligencia de esa cantante llamada Faye. Iba yo a continuar, pero un agudo zumbido y la repentina desaparición del tercer ojo de mi interlocutor me detuvieron. Menos mal que ya acabé, dijo. ¿Sabe? He entrevistado a varias personas del siglo XX y créame, usted me parece particularmente bien informado. ¿A qué se debe? A que he estudiado años y años. ¿De veras? ¿Cuántos años? No lo sé, dije encogiéndome de hombros. 200, 300 años, quizá. ¿En serio? Nunca he dicho nada más en serio en mi vida, y mire que se trata de una vida muy larga. Está bien, no se enoje. Para terminar, ¿cuál es su nombre? Cuando se lo dije, un gesto de decepción cruzó por su rostro. Entiendo, gracias, terminó. Casi lo invitó a salir, pero me detuvo. No se moleste. Oprimió uno de los foquitos rojos del casco que llevaba en la cabeza, y un agujero resplandeciente creció hasta convertirse en una puerta. Entonces lo oí murmurar: esto es lo malo de las encuestas. Los entrevistados creen que uno es tonto y dan nombres y datos falsos. Atravesó luego la puerta, desapareció junto con ella. El colmo. Además de hacerme perder el tiempo, pensó que yo le mentía. Debí de darle su merecido, pero francamente temí que no tuviera sangre en las venas, sino algún sucedáneo artificial, como esa horripilante crema para café. Meditando en esas tristes cosas y tratando de quedarme dormido, pensé: ¿para qué le dije que soy el conde Drácula? ¿Por qué mejor no le dije que era Brad Pitt? Y bueno, eso fue La cosa del otro milenio de Jesús de León. Este relato se encuentra en la antología Tierras Insólitas. Esta antología fue seleccionada y anotada por Luis Jorge Bon. Y bueno, no quería spoiler al inicio de que iba el remate, pero fue un poco en consecuencia del tema de los vampiros que hemos ido revisando durante algunas sesiones. Y al respecto, David Roas comenta que el vampiro anda de capa caída. Películas, series de televisión y novelitas estúpidas se han empeñado en castrarlo, domesticarlo. Aquel monstruo fantástico que metaforizaba nuestro miedo a la muerte y al mismo tiempo nuestro deseo de inmortalidad. Aquel ser que representaba el principio del placer, la noche, el desorden, se ha convertido en una figura ridícula, banal, incluso cómica sin pretenderlo, porque han convertido al vampiro en un ser normal, una especie o raza más de la que habita en el mundo, tan normal como otros seres susceptibles de causar los terribles daños: serial killers, abogados, programadores de televisión. El vampiro ha dejado de ser un monstruo, un ser más allá de la norma. Y bueno, como comentaba en el podcast anterior, hablamos un poco de Drácula y Bram Stoker, obra que terminaría de definir y crear un subgénero vampírico del horror a través del siglo XX. Desde las adaptaciones al cine apócrifas alemanas, las de Universal y la Hammer, los juegos de rol o las novelas de autores como Anne Rice, Poppy Zeta Bride o José Luis Zárate, entrando en el siglo XXI y con la domesticación del vampiro en otros géneros para el público más general, pareciera que el tema está más que agotado. Pero autores como Jesús de León, con el remate del relato de hoy, o Bernardo Esquinca con su encorvado que revisamos hace unas sesiones, o películas como Solo los amantes sobreviven, o Lo que hacemos en las sombras, demuestran que no hay mucho por explorar en el mundo vampírico. Y bueno, antes de terminar me gustaría compartir
Otro relato perteneciente a esta antología de tierras insólitas, que se llama Mar de la Tranquilidad, Océano de las Tormentas, de Bernardo Esquinca. En mi familia siempre hubo secretos, pero la locura no puede ocultarse. Durante mi infancia y adolescencia, observé el comportamiento errático de mi primo Rodolfo sin comprender que lo quejaba una enfermedad hereditaria. Para mí, era el pariente excéntrico, que por si fuera poco, tenía un hermano gemelo, Rodolfo y Ernesto. Me llevaban 15 años, sin embargo, conviví bastante con ellos en las comidas familiares que tenían lugar en una casa de la abuela el último domingo de cada mes. Los primos de mi edad jugaban fútbol en el patio, se ponían a hojear cómics del Hombre Araña, pero yo prefería pasar tiempo con esos gemelos que me ponían en contacto con cuestiones misteriosas. Tenían un telescopio que llevaban a casa de la abuela, y en cuanto oscurecía, los subían a la azotea y se turnaban para mirar cosas distintas. Rodolfo tenía una fijación con la luna, mientras que el objetivo de Ernesto eran las ventanas de los edificios vecinos. Uno me hablaba de cráteres y de los hombres de las zonas lunares, el otro de mujeres y de lo que podrían estar haciendo tras las cortinas ondulantes. Todo hombre tiene una obsesión, y así como vi a mis primos entregado a las suyas, yo no tardaré en descubrir la mía, contar las vidas de los otros. Desde muy joven entendí que mi destino estaba en las biografías, en reconstruir tanto las hazañas como los pequeños detalles que hacían interesante a un personaje. Lo que no sabía entonces es que hay que tener cuidado con las obsesiones, porque pueden terminar poseyéndote. No me refiero a mis primos. Ernesto le sacó provecho a la suya. Se convirtió en un mujeriego envidiable. Rodolfo, por su parte, no tuvo alternativa. Su genética lo condenó a separarse de la realidad. El que comenzó a meterse en dificultades fui yo. Cuando dejé de redactar necrologías y me enfoqué en las historias de los vivos, literalmente me convertí en un metiche, en un bolluar de acontecimientos ajenos, y durante cierto tiempo algunas revistas y editoriales me pagaron muy bien por escribir las biografías de los famosos. Sin embargo, lo eché todo a perder. Siempre es mejor quedarse con los muertos que con los vivos, decía mi abuela. Yo no le hice caso y además traicioné a mi propia sangre. Un domingo Rodolfo faltó a la comida familiar. A los pequeños se nos dijo que había sufrido un accidente automovilístico y que se encontraba delicado de salud. Meses después reapareció con muletas. Cuando completó su rehabilitación, caminaba de forma extraña, como si tuviera una pierna más corta que la otra. Curiosamente, eso ayudó a diferenciarlo más rápido de su hermano, porque en verdad eran idénticos. Como muchos gemelos, a Rodolfo y a Ernesto les gustaba hacer bromas de sus parientes y amigos, confundiendo sus identidades. Cuando los primos menores nos hicimos lo suficientemente grandes para cambiar los cómics por ejemplares de Playboy, comenzó a circular un rumor entre nosotros, que Ernesto no se daba abasto con sus conquistas y que algunas veces Rodolfo le ayudaba, haciéndose pasar por él cuando las citas se le juntaban. Si eso es cierto, dijo Jorge, el primo más avispado de todos, entonces solo puede significar una cosa, que Rodolfo es capaz de disimular su cojera. Tras el accidente, el comportamiento normal de Rodolfo fue aumentando hasta evidenciar la fragilidad de su cordura. Sin embargo, como la familia se empeñaba en esconder el oscuro secreto, no nos quedó más remedio que buscar nuestras propias y terribles interpretaciones. Rodolfo no tuvo ningún accidente. Su padre lo arrojó por las escaleras porque no soporta tener un hijo tan raro. Él mismo se golpeó las piernas con un martillo para dejar de parecerse a su hermano. Lo atropelló una de las mujeres de Ernesto cuando descubrió el engaño. La verdad que me fue revelada con el tiempo por mi tío Carlos durante una borrachera navideña era más cruda y delirante. Aquejado por las voces que cada vez escuchaba con mayor frecuencia, Rodolfo se arrojó de un puente peatonal con la intención de suicidarse. Sobrevivió, causándose un daño permanente en las piernas, pero lo que los primos también ignorábamos es que pasó por el quirófano en numerosas ocasiones, hasta que múltiples clavos y prótesis le permitieron volver a caminar.
Para el momento en que mi tío corrió el velo en torno a esa historia, mi primo vivía recluido en su casa, atendido por una enfermera de tiempo completo, y que ya todos sabíamos el nombre de su enfermedad: esquizofrenia. Durante una temporada, cuando ya empezaba a ganarme la vida haciendo biografías, visité a mi primo en su casa. Vivía en una doble prisión: el cuarto en el que estaba confinado y su mente, entregada por completo a fantasías complejas y delirantes. Sostener una conversación con él era una tarea desgastante. A veces, sin proponérselo, me obsequiaba imágenes de una extraña y siniestra poesía. Algo malo va a ocurrir, me dijo una tarde que jugamos ajedrez. Sí, respondí, mientras pensaba cómo quitarme de encima un jaque. Tras una larga pausa, en la que se escuchó claramente el tic-tac del reloj de la pared, Rodolfo continuó: estoy completamente seguro de que algo terrible sucederá. Moví mi caballo para proteger al rey. ¿Por qué crees eso? Rodolfo respondió con otra pregunta. ¿No escuchaste el silencio de anoche? La mayor parte del tiempo, la mente de Rodolfo divagaba entre tramas enredadas y paranoicas, en las que él siempre tenía un papel protagónico. Una de sus favoritas era aquella en la que recibía llamadas telefónicas de un informante chino, quien le pasaba datos privilegiados sobre los planes de una inminente invasión de los Estados Unidos. Pero no se trataba de cualquier ataque. Los chinos habían perfeccionado una técnica de guerra que consistía en crear fideos parásitos que, a su vez ingeridos a través de la sopa, se instalaban en el cerebro de las víctimas y dominaban su voluntad. Y si se tomaban en cuenta las miles de sopas de fideo que China exportaba constantemente a los Estados Unidos, la victoria estaba garantizada. ¿Y por qué te han elegido a ti para informarte?, me atreví a preguntar una vez. Su respuesta me sorprendió. No supe si recuperó la lucidez por unos instantes e ironizó sobre su condición, o si tan solo se trataba una de las tantas manifestaciones de su ego enfebrecido. ¿A poco no quisieras ser tú el primero en enterarte? Nada me había preparado, sin embargo, para lo que vino después. Fue algo que me dejó inquieto, y supongo que eso hablaba bien de mí. Pues, como me dijo un famoso psiquiatra que entrevisté en diversas ocasiones mientras escribía su biografía, nunca te acostumbres a las locuras de los locos, pues entonces tú también te habrás enfermado. Recuerdo que Rodolfo estaba sentado en su mecedora y miraba el jardín a través de la ventana. Hoy por la mañana recibí una comunicación de Neil Armstrong, dijo, al tiempo que se pasaba la mano por la barbilla en actitud circunspecta. Era una fantasía que le escuchaba por primera vez y me intrigó. A mi mente vinieron el telescopio, las comidas en la casa de la abuela y otros recuerdos de la infancia. ¿Quieres decir que te llamó por teléfono desde su casa? Mi primo rió con condescendencia, como si yo fuera un niño que acababa de hacer un chiste ingenuo. No, dijo, Neil Armstrong permanece en la luna, nunca regresó de ahí. En los días que siguieron, Rodolfo fue dándole cuerpo a la más singular de las historias que le escuché. Afirmaba que el célebre astronauta se comunicaba con él vía telepática, y que gracias a eso estaba conociendo la verdad de los acontecimientos de aquel extraño verano de 1969. Su versión superaba la famosa teoría de la conspiración, bastante arraigada en la cultura popular, que sostenía que el hombre nunca había pisado la luna, y que todo fue un montaje perpetrado por la NASA con la ayuda del cineasta Stanley Kubrick. Sí fueron a la luna, afirmó mi primo, pero lo que nadie sabe, y que se ha mantenido en secreto hasta hoy, es que tras dar el primer paso y pronunciar sus famosas palabras, Neil Armstrong se adentró en el lado oscuro de la luna y desapareció. Jamás pudieron encontrarlo. De acuerdo con la versión de mi primo, el Apolo 11 regresó sin el astronauta más importante, y desde el primer instante en que la tripulación apareció ante los medios de comunicación para hablar de su hazaña, Armstrong fue sustituido por un doble. La NASA no estaba dispuesta a quedar mal ante el mundo si algo salía mal, dijo Rodolfo, así que se habían prevenido con un doble de cada astronauta. Según mi primo, todo eso explicaba muchas de las cosas que aún no se aclaraban en torno a la misión del Apolo 11.
¿Por qué no existía ninguna foto de Neil Armstrong sobre la superficie de la luna? ¿Por qué Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó el satélite, se volvió un alcohólico tras su retorno? ¿Por qué el supuesto Neil Armstrong vivía recluido en su casa de campo en Ohio y eludido a toda costa las entrevistas? Y sobre todo, ¿por qué en las pocas ocasiones que aparece en público, Armstrong era incapaz de explicar una cuestión esencial? ¿Qué se siente haber estado en la luna? Aquellas dudas existían. Pude comprobarlo en internet, donde encontré diversos foros en los que se analizaban con fervor. Eso no comprobaba nada, por supuesto, pero era la única ocasión en que los delirios de mi primo se sostenían sobre una base de realidad. Durante las siguientes 5 misiones, dijo Rodolfo, la prioridad secreta fue buscar a Armstrong. No era que esperaran encontrarlo con vida, pero la recuperación de su cadáver se volvió una obsesión para los dirigentes de la NASA. Una especie de revancha ante su primer fracaso. Cuando se dieron por vencidos, el programa Apolo se canceló y eso marcó el fin de la era espacial. Lo que le sucedió a Armstrong, explicó mi primo, lo experimentaron también los astronautas de las siguientes misiones, solo que para entonces ya iban preparados. Todos escucharon una música majestuosa e hipnótica, una especie de canto de las sirenas que los atraía hacia el lado oscuro de la luna. Los que siguieron los pasos del primer astronauta sobrevivieron porque estaban atados al módulo lunar con cuerdas especiales. Desde 1969 a la fecha, Armstrong permanecía retenido en la luna y utilizaba imágenes psíquicas para comunicarse con la Tierra. Un tipo de comunicación que solo las mentes hipersensibles podían captar. En pocas palabras, el astronauta más célebre de la historia estaba condenado porque solo los lunáticos podían captar la frecuencia de sus mensajes. Recuerda, me dijo Rodolfo, que mientras hace una elipsis alrededor de la Tierra, la luna nunca gira, siempre muestra la misma cara, por lo que nadie ha visto su lado oscuro. ¿Y qué es lo que hay ahí?, pregunté. ¿Te lo dijo Armstrong? Nosotros somos la plaga, respondió en tono críptico. Ellos solo querían asegurarse de que nunca salgamos de nuestro planeta. ¿Quiénes son ellos? Mi primo volvió a prodigarme una risa bondadosa. Jamás lo entenderías, porque ellos son lo que no somos nosotros. Antes de que el trabajo comenzara a absorber la mayor parte de mi tiempo y que dejara de visitar a Rodolfo, mi primo me contó una última historia sobre astronautas. Habló de Alan Bean, quien viajó en el Apolo 12 y se convirtió en el 4.º hombre en pisar la luna. Tras su regreso, Bean siguió algunos años involucrado con la NASA y en 1981 se retiró para convertirse en pintor. Lo único que ha pintado desde entonces son escenas relacionadas con los alunizajes. Un artista obsesionado con el satélite y con lo que él y sus demás colegas experimentaron en aquel sitio. De hecho, uno de sus cuadros más famosos se titula «Esto era lo que se sentía al caminar por la luna». Lo que se observa en esa pintura es el propio Bean con su traje de astronauta sobre la superficie lunar, rodeado de una neblina de intensos verdes, dorados y violetas. El canto de las sirenas interestelares, dijo Rodolfo. Se trataba de música con color, pero el único que supo expresarlo fue Bean. Por eso resulta bastante hechizante. Era una estela que tenía que seguir, casi como si pudiera palpar las notas. Ha de ser escalofriante, intervine. Estar a cientos de kilómetros de tu planeta y sentir que una fuerza te quiere alejar aún más de él. Te digo una cosa. El tono de mi primo se volvió repentinamente melancólico. Armstrong y yo también nos comunicamos con Bean, solo que él no es capaz de entender de qué se trata, y entonces lo que hace es interpretar en pinturas la información que le enviamos. Cree que es su imaginación trabajando. Dejé de escuchar a mi primo. Como Bean aún vivía, se me ocurrió que podría viajar a Estados Unidos y buscarlo para escribir su biografía. De todos los astronautas que pisaron la luna, me parecía el más interesante. La editorial para que trabajaba entonces sin duda se interesaría y me pagaría el traslado y la estancia. Como si leyera el pensamiento, Rodolfo dijo: hay un cuadro en particular que tienes que ver. Se llama La luna vista desde un sueño en la Tierra. Un título poético, respondí por decir algo. Mientras me levantaba y me ponía la chamarra,
Ahora tenía un nuevo objetivo: conocer al astronauta pintor. Antes de despedirme, mi primo agregó: en ese cuadro está la clave de todo. Por más que lo intenté, el viaje no se dio en ese momento. La editorial tenía otras prioridades y el trabajo se fue acumulando. Dejé de visitar a Rodolfo, pero curiosamente, al que empecé a frecuentar fue Ernesto. En aquel tiempo, mi primo mujeriego salía con una actriz de mi edad cuya fama comenzaba a despegar. Una revista me pidió que escribiera su historia y acepté porque resultaría fácil y la paga era buena. Los tres salimos en varias ocasiones a tomar una copa, pero cuando empecé con las entrevistas, solo nos veíamos ella y yo. Se llamaba Patricia. Al principio, veía nuestras citas como parte del trabajo, pero al poco tiempo descubrí que estaba obsesionado con ella. Era delgada, de senos puntiagudos, parecía sentirse cómoda con su cuerpo y sobre todo, con su sonrisa. Patricia sonreía todo el tiempo. Quizás solo estaba ensayando para las cámaras, pero yo no había conocido a ninguna mujer tan segura de sí misma. Ella me confesó que desde la adolescencia salía con hombres mayores que ella, como era el caso de mi primo, pero que últimamente comenzaba a interesarse más por los de su misma edad. Ya no son tan tontos y tienen mucha más energía. Lo dijo mirándome a los ojos, con una franca provocación. No lo pensé dos veces y me arrojé al vacío. Los días siguieron y como un torbellino de moteles, borracheras y discusiones. Cuando pude darme cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. Nuestra aventura se hizo pública gracias a una fotografía publicada por un periódico sensacionalista. Ernesto estaba devastado, según me lo confirmó la propia Patricia. La revista no volvió a contratarme, porque una de sus reglas era que los negocios y el placer no debían mezclarse. Semanas después, Ernesto me marcó el celular. Mientras el teléfono sonaba y veía su nombre en el identificador de llamadas, pensé en mi cobardía y en que debí de haberlo buscado para disculparme. Sería la primera vez que hablábamos desde el escándalo. No me quedaba más remedio que enfrentarlo. Contesté esperando una avalancha de insultos, pero lo único que Ernesto dijo fue: tienes que venir, Rodolfo se suicidó. No me atreví a ir al funeral, pero me pasé toda la tarde pensando en mi primo muerto. En especial, recordé una comida en la casa de la abuela en la que Rodolfo utilizó el telescopio para mostrarme los diferentes accidentes de la luna. Con mucha paciencia, me fue mostrado cada uno y señalándome sus características. Me dijo que para Giovanni Battista Riccioli, quien hizo el Atlas lunar en 1651, aquellas sombras semejaban mares, y por eso le dio sus peculiares nombres: Mar de la Tranquilidad, Océano de las Tormentas, Lago de los Sueños, Bahía de los Arcoíris. El Mar de la Tranquilidad es donde aterrizaron todas las misiones de Apolo, me explicó. Es una zona ideal porque es amplia y llana. Y luego agregó algo que relacioné con su carácter extraño, pero que ahora entiendo plenamente. Por eso hay que buscar siempre el Mar de la Tranquilidad y evitar ahogarse en el Océano de las Tormentas. Aquella tarde lloré con amargura, porque había perdido para siempre a mis dos primos más queridos. Lo que no sospeché entonces es que aún me esperaba un último encuentro. 3 años después de la muerte de Rodolfo, me encontraba en Tucson, a las puertas de una galería y centro comercial de recuerdos especiales llamado Nova Space, que exhibía una exposición de Alan Bean. Fui a Arizona para entrevistar a un cazador de serpientes, encargo del periódico sensacionalista que publicó la fotografía en que aparecíamos Patricia y yo. Pero tenía la esperanza de que la galería me pusiera en contacto con el astronauta pintor. Creía que si conseguía hacer su biografía, las editoriales importantes volverían a interesarse en mi trabajo. Llegué muy temprano al lugar, luego de una noche de insomnio ante la expectativa de mi visita, y aún no abría sus puertas. Por su apariencia y sus colores, Nova Space parecía en realidad una sucursal de Kentucky Fried Chicken. Si algo tienen los gringos, pensé, es que todo lo pueden volver corporativo y anodino, incluso una galería que exhibe las pinturas de un hombre que pisó la luna. Cuando por fin pude entrar, mi cuerpo resintió el golpe del aire acondicionado y me dieron escalofríos. Conforme recorría los cuadros pintados por Alan Bean, las sienes me palpitaban y sentí una presión en el pecho.
No eran cuadros depresivos, eran coloridos, y en ellos los astronautas aparecían haciendo diversas labores sobre la superficie lunar. Solo había dos pinturas que expresaban sentimientos. Ambas estaban protagonizadas por un solo astronauta en la misma posición, los brazos extendidos y la cabeza levantada. Una se titulaba ¿Hay alguien afuera? Y la otra Hola Universo. Entonces pensé que mi angustia provenía de algo que los cuadros reflejaban involuntariamente, una absoluta y asfixiante soledad. No la del paisaje lunar, sino la de la Tierra. Y tuve esa certeza. Si uno hacía el ejercicio mental y emocional de ponerse en el punto de vista de los astronautas que miraron nuestro planeta desde el satélite, se podía vislumbrar el pánico del abismo interestelar. Allí arriba no había respuestas, y eso se palpaba en las pinturas de Alan Bean. Sin embargo, uno de los cuadros guardaba una respuesta para mí. Cuando llegué ante él, tardé en descubrirla. Era la pintura a la que mi primo hizo referencia la última vez que lo vi. La luna vista desde un sueño en la Tierra. Mostraba un eclipse lunar. No había nada más en ella, y la primera impresión que me provocó fue que se trataba de los menos atractivas de todas. Sin embargo, cuando me fijé en los detalles, mi corazón se aceleró. La clave estaba en la esquina inferior derecha. Allí descubrí la firma de Alan Bean y una fecha. El cuadro había sido pintado tan solo un mes atrás. Abandoné la galería en busca de aire fresco. La cabeza me daba vueltas y tenía la mirada vidriosa. Me desplomé en una banca y respiré con dificultad. Sentí arcadas, pero logré contenerlas. En ese momento, alguien se acercó a mí. Era una figura familiar. Me tallé los ojos con las manos porque creí estar soñando. ¿En verdad mi primo Ernesto me había seguido hasta ahí? ¿Era una casualidad o supo del cuadro por boca de su hermano? ¿Acaso esperó pacientemente mi viaje para constatar en persona el triunfo de Rodolfo? Entonces me di cuenta de que estaba equivocado. Como siempre, las revelaciones me llegaban tarde, precipitándome al océano de las tormentas. Mi cara se aclaró. La figura que se aproximaba dejó de fingir y me condenó con su cojera. Y esto fue Mar de la Tranquilidad, Océano de las Tormentas, de Bernardo Esquinca. Mi nombre es Irad Ramírez y esto fue Los Antiguos y Abismales Podcast, casi terminando el ciclo de Monstruos Ocultos. Les agradezco compartir esta noche conmigo. Nos vemos en la próxima. Estás escuchando Los Antiguos y Abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irad Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify.